A ver, recién ha salido la información, Ricardo, por lo tanto estamos esperando que las reacciones se produzcan en los próximos minutos. La verdad es que todo el mundo está compartiendo estas declaraciones del ejército de Israel con bastante consternación, porque la verdad es que era probable que se produjera una estampida si es que te pones a disparar a una multitud que además está desesperada tratando de conseguir alimento. No, es muy grave, son terribles las imágenes que hasta ahora reporta CNN Internacional. Solo hay una palabra, una cámara desde un dron. Esas son imágenes que ha compartido el propio ejército de Israel, Ricardo. Sí, ahí las estamos viendo. No sé si las podemos compartir en nuestro canal de YouTube. Son impresionantes. Se ve lamentablemente como un hormiguero humano, como las personas haciendo la fila para buscar comida en Gaza son atacadas por estos integrantes del ejército israelí. Tanques y drones dispararon en la zona. Y dicen que el 70% del total de 30.000 muertos actualmente en la guerra son mujeres y niños. Volveremos en cualquier momento, Silvia, con la información urgente desde la Franja de Gaza, 8 un minuto. Vamos ahora a los Estados Unidos con las noticias agridulces para el expresidente Donald Trump, que a propósito, al igual que el presidente Joe Biden, viajan hoy, obviamente en eventos separados, a la frontera con México. Juan Camilo. En efecto, Ricardo, estará el presidente Joe Biden en Brownsville y el expresidente Donald Trump estará en Eagle Pass. No se van a cruzar, pero naturalmente están poniendo la atención sobre la crisis fronteriza que de cara a las elecciones es el tema, uno de los temas de principal preocupación para los votantes en Estados Unidos. Pero sobre las decisiones judiciales, fueron dos decisiones casi que consecutivas. La más reciente en el estado de Illinois y hace parte de los pulsos judiciales que se han desatado en al menos 36 estados donde se ha buscado sacar a Trump del tarjetón de primarias. Hasta ahora solo en 3 lo han ordenado: Colorado, Maine y ahora Illinois. La decisión fue por parte de una juez en ese estado por la misma razón por la que lo sacaron en Colorado y en Maine, por haber estado envuelto en una insurrección a propósito del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ahora bien, esta es una decisión de una corte de circuito, una corte inferior, y no se mantienen firme hasta el viernes, dándole a Trump tiempo de apelar, que seguro lo hará. De una u otra forma, este caso dependerá de lo que defina la Corte Suprema, que recordemos ya escuchó argumentos y en teoría debería producir una decisión antes del martes sobre si Trump puede o no ser sacado de estos tarjetones. El caso es específicamente sobre Colorado, pero debería marcar la tendencia para los demás estados. Pero hablando de la Corte Suprema, no será el único caso que deberá definir del expresidente Trump. En las últimas horas anunciaron que decidirán también sobre otro caso trascendental: si Trump tiene inmunidad total de ser procesado por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Trump dice que como fueron hechos cometidos mientras que era presidente, constituyen actos oficiales y que sencillamente él tiene inmunidad absoluta. Pues la Corte ahora escuchará argumentos en la semana del 22 de abril y luego tomará una decisión, poniendo por lo pronto en el congelador el inicio de ese juicio contra Trump, que sería aquí en Washington. Ricardo. 8:04 minutos, gracias Juan Camilo. Vamos ahora a Venezuela, vamos a Caracas, en donde todavía no hay fecha para las elecciones presidenciales, pero ya se sabe que los venezolanos que estén en Estados Unidos o en Argentina no podrán votar, lo cual de forma directa y clara es un triunfo para el régimen de Nicolás Maduro. La inmensa mayoría de los migrantes votarían en contra del actual régimen. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, mira, en el Parlamento se firmó un nuevo acuerdo en otra mesa de diálogo donde el gobierno asegura que están representados el 87% de todos los partidos políticos, además de sectores económicos, religiosos y sociedad civil. Por esa razón, ya consideran que se sustituye el acuerdo de Barbados. Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo, presidente del Parlamento, pues insistió que este nuevo documento es mucho más amplio que el de garantías políticas y electorales acordado con la plataforma unitaria el año pasado. De hecho, la mesa de la unidad no está en este nuevo acuerdo y por eso prácticamente Barbados está quedando en el olvido. Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye. O sea, el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, que es mucho más grande, mucho más amplio. Están aquí todas las fechas de todas las propuestas. ¿Usted quiere que las elecciones sean el 1 de mayo? Pusimos el 1 de mayo. ¿Usted quiere que sean el 8 de diciembre? Pusimos el 8 de diciembre. Y que el Consejo Nacional Electoral decida también en base a sus criterios técnicos.
Un acuerdo, Ricardo, donde hay 27 fechas propuestas que van desde el 13 de abril, la más cercana, al 8 de diciembre, la más lejana, y que será entregado el CNE mañana viernes. Quienes antes del 31 de marzo, según ese mismo documento, decidirán el día preciso. Sin embargo, resaltar que no todos los venezolanos, como tú decías, en el exterior podrán votar, a pesar de la altísima migración, y la razón sería la falta de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Como quiera que una gran parte de la comunicación en estos momentos se da a través de las redes sociales, nosotros queremos proponer al Consejo Nacional Electoral que elabore un novísimo mecanismo de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales. Eso tenía que ver, Ricardo, con que también se anuncia un reglamento sobre las redes sociales, además del reglamento habitual de campaña que tiene que ver con radio y televisión. Todo esto, Ricardo, te repito, sin saberse aún la fecha precisa de las presidenciales, algo que se espera se conozca antes del 31 de marzo y que probablemente, y sea lo único o lo poco que se respete del Acuerdo de Barbados, se haga en el segundo semestre del 2024, es decir, entre julio y diciembre de este año, Ricardo. 8 o 6 minutos, hay noticias, Ricardo, hasta ahora sobre Paul Pogba, una de las estrellas del fútbol internacional. Claro, un campeón del mundo francés que ha sido sancionado. Estaba en un proceso de investigación por doping, por consumo de testosterona en un partido de la Serie A. Ha sido anunciado un durísimo castigo de 4 años de suspensión para Pogba. ¿Qué detalles se conocen, Enrique Rodríguez, en Europa? ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, en efecto, el Tribunal Antidopaje de Italia acaba de sancionar con 4 años lejos de los terrenos de juego al mediocampista de la Juventus, aceptando así la petición de la Fiscalía. Nos tenemos que retrotraer al pasado 20 de agosto, después del partido entre la Juve y el Udinese. El jugador francés había dado positivo por la hormona DEA y en el juicio se había defendido explicando que había ingerido la sustancia de manera accidental. El propio Pogba, que no llegó a jugar un solo minuto en ese partido donde fue analizado, había rechazado un acuerdo con la Fiscalía que habría reducido notablemente su condena. Fuentes consultadas señalan que podría ser incluso de la mitad de esos 4 años, pero como este jugador no ha querido alcanzar acuerdo con la Fiscalía, se le impone esa pena de 4 años apartado de los terrenos de juego. Recordemos que Pogba, como señalabas, es campeón del mundo con Francia y tiene 31 años, así que todo parece indicar que esta sanción podría ser, con toda probabilidad, el final de su carrera, Ricardo. Don Jairo Jiménez, líder social liberado el pasado 23 de febrero en el sur de Bolívar, fue el último secuestrado que entregó la guerrilla del ELN. Por lo menos eso se deduce luego de la revelación que hizo la jefe negociadora del gobierno Petro, Vera Grave, quien en medio de la tensión que empañó el proceso de paz con el ELN, dio a conocer que esa guerrilla ya liberó a la totalidad de los secuestrados que tenía en su poder. El hecho que el gobierno valide que en estos momentos el ELN no tiene ninguna persona secuestrada constituye un triunfo para la delegación de paz del gobierno Petro, luego de la crisis de credibilidad que sufrió este proceso de paz, una fase de congelamiento que se espera superar en el siguiente ciclo de diálogos, en medio del debate sobre la implementación de diálogos regionales que el gobierno avala, pero que la guerrilla rechaza. Este 7º ciclo de negociaciones se adelantará en Venezuela entre el 8 y el 22 de abril. Más allá de las discusiones, también se realizará una evaluación de las gestiones y los compromisos pactados. ¿Usted se acuerda de la historia del hombre que demandó a su ex esposa porque no le dejaba ver a su hija perruna? Ese es el caso que sigue provocando decisiones inéditas. En las últimas horas, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional prohibir el embargo de mascotas en procesos judiciales. La misma procuradora Margarita Cabello instó a modificar el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, que es conocida como Código General del Proceso, con el fin de que los animales de compañía, es decir, las mascotas, sean consideradas bienes inembargables.
por ser seres sintientes y fundamentales en el bienestar emocional de las personas con las que se desarrolla el vínculo. El concepto de la procuradora está argumentado en la importancia de las mascotas en la vida de las personas. Es que las mascotas, más allá de ser tratadas como bienes muebles en la legislación civil, poseen una condición de seres sintientes, con lo que desarrollan fuertes lazos afectivos, y por eso pareciera impensable separar a las mascotas de sus dueños para que cumplan una obligación, ya sea un crédito, una deuda bancaria o un acuerdo de divorcio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte de una posible confrontación nuclear si la OTAN insiste en escalar el conflicto en Ucrania. No se iba a quedar sin respuesta y eso estaba prácticamente descontado. Las palabras de inicios de esta semana del presidente francés Emmanuel Macron sugiriendo la posibilidad de colocar tropas de la OTAN en territorio ucraniano. El propio Macron lo dijo como algo absolutamente inevitable. Posteriormente, la propia OTAN y sus miembros más destacados como Alemania o Reino Unido dijeron que esa situación no estaba por el momento en los planes de la alianza. Así que la respuesta de Putin ha llegado esta misma mañana. Ha dicho que está la posibilidad sobre la mesa de que haya una guerra nuclear y que eso traería unas trágicas consecuencias. Putin se ha congratulado por el avance de sus tropas en el frente ucraniano, pero ha insistido varias veces de ese riesgo real de la guerra nuclear en el caso de una escalada en el conflicto de Ucrania, particularmente sustanciada en la presencia de tropas que no sean ucranianas sobre el terreno, es decir, enfrentándose en la práctica a las tropas rusas. Ocho, 12 minutos, Felipe. ¿Usted recuerda el escándalo que envuelve a Gerardo Vega, el saliente director de la Agencia Nacional de Tierras? No lo tengo claro, Bueno, ¿sabe? Mire, él salió de ese cargo el pasado 5 de enero. Uh-huh. Él llegó con el gobierno del presidente Petro. Es un hombre que ha trabajado muchos años con organizaciones sociales, sobre todo en la zona del Urabá, con las comunidades del Curvarado. Sí. Y estuvo desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro. El domingo pasado aparecieron las llaves. El periódico El Tiempo y la revista Cambio publicaron denuncias sobre posibles irregularidades en la adquisición de varios predios por parte de la Agencia de Tierras. Él obviamente salió a defenderse, Felipe, a decir que estaba todo siendo manipulado por los tecnócratas, así lo dijo, y negó cualquier posibilidad de que se hubieran presentado irregularidades. Lo reemplaza en ese cargo Felipe Hartmann, que hasta el 31 de diciembre fue el alcalde de Villavicencio, un joven dirigente político del Polo Democrático que está haciendo la tarea. Gerardo Vega acaba de recibir una noticia que viene de la Procuraduría, Felipe. Le abrieron investigación por un aparente sobrecosto alto en la compra de un predio en el departamento del Cesar. ¿Cómo es la historia, Miguel? Buenos días, Ricardo. Gerardo Vega Medina, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, va a ser investigado por la Procuraduría por las presuntas irregularidades en la compra de un predio ubicado en Chimichagua, en el departamento de Cesar, por el que se habría ofrecido un precio superior a su valor real y que posteriormente sería adjudicado a campesinos de la región, a pesar de tener una baja fertilidad, con un 32% de tierra que no sería aprovechable para la producción agropecuaria. Ahora investigan si Vega aprobó la adquisición del predio por un precio que equivale a un 70% más de su valor, pues ofrecieron 8.500 millones de pesos por un predio que costaría un promedio de 5.000 millones de pesos. Por eso se va a revisar el análisis de mercado que se llevó a cabo para ese ofrecimiento económico. El organismo de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias y también definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Son las 8 de la mañana, 14 minutos. El grupo EPM incursiona en la era del hidrógeno verde. Este grupo antioqueño presentó su planta piloto de producción de hidrógeno verde y su estación de mezcla con gas natural, cumpliendo con su hito de producirlo a partir de energía limpia, energía no convencional, en un trabajo conjunto con Aguas Nacionales desde la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Este proyecto piloto hace parte de la hoja de ruta del hidrógeno del grupo EPM, que busca el desarrollo de competencias e innovación basado en energías limpias y renovables que pueden ser escalables a proyectos que permitan el uso de hidrógeno a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Este proyecto en particular busca facilitar la apropiación de conocimientos técnicos en su producción, manejo y diferentes usos en el corto plazo, como por ejemplo realizar mezclas con biogás para la producción de electricidad de uso industrial, adelantar pruebas de mezclas con gas natural para el uso en gasodomésticos residenciales con el fin de distribuir un energético más limpio para el Valle de Aburrá, y movilidad para vehículos. Por ejemplo, EPM hará la conversión a hidrógeno de 2 volquetas para el servicio de Aguas Claras. Por sus bondades en materia de innovación tecnológica, reducción de gases de efecto invernadero, uso circular de los recursos energéticos y la promoción de otras fuentes alternativas, el hidrógeno verde se convierte en una de las apuestas más importantes del grupo EPM. ...8:16, Satena es un fracaso mío. Frase ayer del presidente Gustavo Petro en la apertura de la vitrina turística de Anato, pero frase que tiene su contracara en la eventual llegada de Airbus a Colombia, gran fabricante europeo de aeronaves, productos y servicios aeroespaciales, hoy muy cerca de cerrar un gran negocio con el gobierno para aterrizar en Colombia con una planta propia, según le dijo a Bloomberg el gerente de Impulsa, Hernán Ceballos, planta tanto para la producción de drones como para montar un hub para el mantenimiento de aeronaves, toda vez que Airbus es dueña de la mayor flota de aviones en toda América Latina. En cualquier caso, sería un negocio inmenso y factible para Colombia, que según el gerente de Impulsa, tiene actualmente a Airbus escogiendo entre 3 ciudades distintas: Bogotá, Cali y Medellín. 3 regiones hoy bajo estudios de factibilidad para el aterrizaje de Airbus en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas, de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses a algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía. 18, Felipe, hablemos de la encuesta Invamer Poll. Está cumpliendo 30 años. Desde 1994, Felipe, se adelanta esta medición, que tiene en general las mismas preguntas. Obviamente algunas han cambiado porque siempre en los gobiernos hay coyuntura, pero lleva 3 décadas. Yo creo que es la encuesta más confiable que hay, más seria, sobre la forma en la que se pueden mirar los gobiernos. Imagínese usted teniendo los mismos indicadores 3 décadas seguidas. Realmente, pues de destacar la cantidad de puntos que subió en su favorabilidad al presidente Petro, ¿no? Sí, pues Felipe, pero hay explicaciones frente a eso, también hay indicadores frente a cómo ven los colombianos que van las cosas en diferentes aspectos y sectores. El resumen de lo más importante de la encuesta ya analizaremos con Martín Orozco, el hombre fuerte de Invamer aquí que está con nosotros, y con los panelistas detalles de la encuesta, de cómo le va al presidente, de cuál es el clima
en el país de la opinión, del optimismo de los alcaldes, de los nuevos mandatarios? Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, de esta que es, como siempre decimos, la fotografía de lo que está pasando en el país y de cómo evalúan a los gobernantes, en este caso al presidente Petro y a los alcaldes. La primera medición para los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. Lo primero que hay que decir es que son 1.200 encuestas, se hizo del 16 al 25 de febrero, según dice la ficha técnica, y esta encuesta arranca preguntando si los colombianos creen que las cosas en el país están mejorando o empeorando. El 23% dice que las cosas están mejorando, estaba en diciembre en la encuesta Inbamer anterior en 15 puntos, es decir, sube, y el 63% de los colombianos en esta encuesta dicen que las cosas están empeorando, ese indicador estaba en el 76%. Los problemas para los colombianos, Ricardo, están muy relacionados con lo que hablamos a diario aquí. Lo que dicen de los problemas es el orden público, el empleo y la economía, la mala función del gobierno y también la corrupción. Y quizá la que se ha convertido en la noticia de esta encuesta, ya lo decía Felipe Zuleta, hay aquí un cambio en la aprobación y desaprobación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La encuesta le preguntó a la gente si aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando Gustavo Petro como presidente de Colombia. La aprobación llegó al 35%, estaba en 26%, es decir, subió 9 puntos. Y la desaprobación cayó, estaba en el 66%, ahora esta encuesta lo pone en el 58%. Al preguntarle a los colombianos por los alcaldes, hay que decir que a todos en términos generales les va muy bien. Carlos Fernando Galán, entre los 5 que mide la encuesta, quizá tiene la aprobación más baja, pero sigue siendo muy alta. 54% de los bogotanos aprueban la gestión, lo desaprueba el 24%. El que tiene mejores números en esta encuesta parece ser Fico Gutiérrez, cuya aprobación es del 76%, la desaprobación es del 17% para el alcalde de Medellín. Hay, eso sí, con este alcalde en particular una posibilidad, y es de revisar cómo le iba en esta misma medición. La primera, en su primer periodo como alcalde, ahí había arrancado con una aprobación un poquito más alta, con el 80%. En el caso de Alejandro Eder, lo aprueba el 64% de los caleños, la desaprobación es del 21%, Alejandro Char en Barranquilla, la aprobación es del 74% y su desaprobación del 25%, y finalmente Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga tiene una aprobación del 28%, la desaprobación es del 61%. Sobre la paz total, que es quizá por estos días uno de los temas y de las apuestas del presidente Gustavo Petro más comentadas, el 27% cree que va por buen camino, el 62% por mal camino. Siguen siendo muchas las preguntas alrededor de la paz total del gobierno del presidente Petro. Conclusión, mejoran los indicadores para el presidente en la Casa de Nariño, mejoran también para las instituciones, que todas salen mejor calificadas, incluso, Ricardo, que esa misma aprobación que le acabo de contar del presidente Petro. 8:22, Camila, gracias. Martín, sube la favorabilidad del presidente de 26 a 35%, baja la desfavorabilidad del presidente Petro de 66 a 58%. ¿Cuáles son los motivos para que se haya dado ese cambio en 2 meses? El Inbamer, porque cumple 30 años, Martín, se mide bimestralmente. Ricardo, buenos días, exacto. Esta es la película de Colombia medida cada 2 meses, es decir, es una integración de fotografías en 30 años. Entonces, contestando a su pregunta y hablando de números, que es lo que me corresponde, la aprobación del presidente Petro sube de 26 a 35%, básicamente por 2 razones. Una mejora o una recuperación de los jóvenes. Entre los 18 y 24 años los jóvenes crecen 17 puntos de aprobación. En diciembre, valga la aclaración, era su aprobación más baja. Al final ese fue el grupo que lo ayudó a llegar a la presidencia. Recupera a los jóvenes, el presidente. Recupera a los jóvenes, aumentando 17 puntos entre 18 y 24 años. Y de 25 a 34 años recupera 12 puntos. Y la gente que dice ser de izquierda, o sea, afines a la izquierda, en diciembre estaban en 61% y los recupera a 79%. Entonces, básicamente, por esos 2 grupos es que él tiene esa recuperación. Y yo ahí, pues, Ricardo, me le extiendo un poquito y es, sí, crece 9 puntos, pero es que crecer 9 puntos
de todas formas sigue siendo una mala calificación. ¿Por qué sigue siendo mala calificación? Porque él empezó en 56% de aprobación en la primera medición una vez arrancó su gobierno. Eso fue agosto del 2022. En agosto, arrancando. Punto de partida, 56%. Sí. Cayó a 46 y bueno, más o menos en febrero hace un año se ubicó en 35. ¿Fue el punto más bajo? El punto más bajo de inicio del año pasado. Sí. De ahí se mantuvo en 33, 32 y en diciembre tocó fondo en 26 desploma. Y ahora lo que está pasando es que hay una recuperación de sus bases. Ahí está el punto, 8:24 minutos. Héctor, su análisis de este primer punto de la encuesta. Sí, no, pues sí, evidentemente pues es 35%, pues es una aprobación que no es tan alta, pero pues yo sí no puedo concordar con Martín en el sentido de que es una mala calificación si uno la mira históricamente. Claro, el crecimiento del momento inicial cuando él comienza el gobierno prácticamente siempre es un crecimiento artificial que dura un par de meses o incluso a veces menos. Cuando un gobernante logra ganar una elección, pues se genera como una cosa de ilusión, se cambia un poco el clima de opinión y muy rápidamente cada uno vuelve a, como decimos coloquialmente, sus platas. Si uno compara este 35%, por ejemplo, con Iván Duque, pues Iván Duque prácticamente a lo largo de sus 4 años no superó ese 35%, sino quizá un par de veces, y siempre estuvo por debajo de ese número. Incluso el presidente Santos en su segundo gobierno también estuvo con unos números relativamente similares. Ahora, sí es un poco sorpresivo que haya crecido de esa manera un número tan grande, porque 9% evidentemente es un número grande, cuando pareciera que no solo no habría pasado nada positivo, sino todo lo contrario, que cada vez hay más enredos, para seguir hablando coloquialmente, y más discusiones y más escándalos alrededor del gobierno y tal. Yo creo que hay un par de cosas y permítame decirlas rápido, Ricardo, que tienen que ver con el tema, aunque me llama la atención que el crecimiento esté concentrado en los jóvenes, que es el tema económico. Me parece que la gran preocupación en términos económicos que tenía la gente en el año anterior y también en el antepasado por la inflación tan alta, pues eso ha cedido y la gente está un poco más tranquila, y claramente como está el bolsillo siempre afecta mucho pues la calificación que se toma del gobierno. Y lo que creo es, ahí un poco lo que dice Martín, que el presidente, quizá radicalizando su discurso como parece haberlo hecho, pues también le ha permitido recuperar unas bases que había perdido a lo largo del gobierno. Sí, ese es un punto también importante. ¿Cómo el discurso del presidente influye en estos resultados, Luis Ernesto? Ricardo, es que sube casi 20 puntos, nos decía Martín, entre las personas que se reconocen como de izquierda, 20 puntos porcentuales. Y entre los jóvenes sube también un buen porcentaje, 17 puntos. Entonces, ¿qué está pasando ahí realmente? ¿Qué ha pasado además en estos 2 meses políticamente en el país? Que el presidente escogió desde ya hace un tiempo romper su coalición de centro-izquierda, digamos, izquierda y centro, gobernar con personas de la izquierda histórica, radicalizar el discurso. Y en los 2 últimos meses, ¿qué ha pasado? Que a esto le ha sumado una estrategia de victimización en torno a un supuesto golpe blando, en torno a que obviamente el exfiscal Barbosa le puso en bandeja al presidente lo mismo que hizo en su momento Alejandro Ordóñez, que era convertirlo en un mártir, tener con quién pelear. La estrategia de victimización. La estrategia de victimización que además le permite pues ocultar las bajas ejecutorias del gobierno. Entonces esa radicalización en la izquierda, la estrategia de victimización lo que ha hecho es que las bases, la militancia de izquierda tradicional, que son sus bases históricas, se consoliden en torno a proteger el proyecto del presidente, que se sientan amenazados y que digan hay que rodear al presidente, hay que proteger el proyecto de izquierda porque está en amenaza. 8:28. Ricardo, 35 ha sido el número de Petro toda la vida. Eso pues partamos de ahí, como alcalde, como presidente, como candidato. Ese es su capital político. Sí, eso es así. O sea, volvió a su plata, para que lo pongamos en términos como, digamos, más sencillos. ¿Por qué volvió a su plata? Yo diría más bien es por qué antes había perdido ese 10%. Me parece que es una forma de mirarlo de una manera diferente. ¿Por qué había perdido? Yo creo que había perdido porque
la verdad había una decepción en el gobierno y un desencanto frente a lo que hay allí. A mí me parece que hay algunas cosas que en ese segmento que señala Martín pueden influir. Le voy a decir cuál. Por ejemplo, matrícula cero en las universidades. Matrícula cero en las universidades, que Duque ya la tenía para estrato 1, 2 y 3, y que se extendió. El presidente la amplía para todos los estratos. Claro, correcto. Eso le pudo haber ayudado. La ampliación de la política de subsidios del presidente Petro puede pues si ser una de las causantes del aumento en su popularidad, dice usted. Si usted recoge la tesis de Martín Orozco de que es en esos sectores los que le ayuda a recuperar, dice la encuesta. pues yo me puse a hacer un recuento, Ricardo, de qué políticas son las que han, digamos, influido sobre ese sector, y me encuentro con que matrícula cero, pero creo que no será suficiente. Me voy a poner un poco de prestidigitador hacia el futuro. ¿Será que eso le mantendrá ese sector, ese segmento que recuperó, se lo mantendrá estable? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que usted está viendo? Un Petro que está luchando no para ganar del 35 para arriba, sino cómo no perder de ese 35 para abajo. Esa es la gran pregunta, creo que yo haría en esta encuesta. 8:30, Ricardo, Álvaro. Pero hay que verlo dentro del ambiente de polarización, donde aquí hay suma cero y se ve en la encuesta. Porque no solo sube Petro, sino que bajan sus opositores. Barbosa, que era la gran medida, no sube, baja. Y otros, María Fernanda Cabal baja un poco, a Germán Vargas se le sube la desfavorabilidad. Si usted mira los medios de comunicación, son de las pocas instituciones que bajan y el grueso de los medios han estado muy antigobiernistas. Entonces se pregunta uno, ¿qué será? Una posible hipótesis es lo que yo he venido llamando la petrificación, que es, sobre todo los opositores, solo hablan de Petro. Mientras que Petro habla de los temas que le duelen a la gente, los opositores solo hablan de Petro. Que es posible que la gente diga, sí, que se está hablando, que no hay suficientes resultados, que la manera en que lo hace Petro es A o B, que les guste o no, pero al final le está hablando de los problemas del país. Y la oposición y buena parte de los medios solo hablan de Petro. Eso termina sirviéndole a Petro, porque lo que está haciendo es que desaparece a la oposición, porque todos dicen lo mismo. Todas las mañanas arrancan en redes, luego en medios, luego en la política, el mismo guión, la misma narrativa contra Petro. Y la gente se empieza a cansar de eso. Entonces, al final, la gente termina pensando en su bolsillo, en sus problemas. Y este es un país lleno de problemas, y mientras que la oposición dice que todo está muy bien, que no hay que cambiar nada, Petro dice no, si hay problemas hay que cambiar. Y mucha gente no se preocupa tanto si ese cambio es caótico. ¿Quién de la oposición dice que en Colombia no hay problemas? Yo veo todo lo contrario. Pues es más, cuando critica la se falta de acción defiende del todo, gobierno en muchas cosas, por ejemplo. No, cuando se defiende todo lo que hay, cuando hay una reacción ideológica defensiva frente a todas las instituciones que Petro dice que hay que cambiar, pues la gente entiende que hay unos que están contentos con lo que hay, otros que Petro sí está diciendo que hay que cambiar Ricardo, cosas. Es esa terquedad de un sector de la sociedad de no querer negociar reformas, que es la salida. Pongámosle números, Ricardo, si quiere, Martín, a algunos de esos comentarios. Entonces, el primero, el comentario de Aurelio. Efectivamente, la calidad y cubrimiento de la educación es uno de los 20 temas que medimos que tiene un porcentaje de personas que dice que está mejorando más que los que dicen que está empeorando. Sí. Porque como usted dijo, o dijo Camila al inicio, de 20 problemas que medimos, hay 18 más negativos que positivos. Mire, 49, pero de esos dos positivos, sí, uno de ellos es calidad y cubrimiento de la educación. 49% de los encuestados dice que está mejorando. Exacto, que confirma... y 38 empeorando. Confirma la opinión de hace un momento, de Aurelio, perdón, con mis números que dicen que es en los jóvenes donde recupera sus bases. Ricardo. Ese es el punto uno. Y de los problemas que están más negativos, son problemas que no afectan tanto a los jóvenes, son problemas que afectan más a los empresarios, a la economía en general, a la persona que ya está en la calle trabajando, a la persona que es víctima de hurto, que en general no son solamente los jóvenes, sino mayoritariamente las mujeres y sobre todo de edades más altas. Entonces eso para ponerle números al comentario de Aurelio. Mire, pero una pregunta, Martín, antes de que Andrés nos cuente. Ustedes miden 20 temas en la encuesta, 20 temas, 20 grandes temas. Entre ellos está
la inseguridad, el costo de vida, la economía, la corrupción, el medio ambiente, la guerrilla, el manejo de inmigrantes venezolanos, calidad de cubrimiento de la salud, el narcotráfico, 20 asuntos, 20 temas. ¿En cuáles de esos temas, en cuántos temas mejor, para no alargarnos tanto, en cuántos temas de 20, en cuántos los encuestados creen que las cosas van mejorando? En 2. ¿Y el resto? 18 van más empeorando que mejorando. Y aquellos que tienen unas cifras más negativas son temas que tienden a depender más del gobierno nacional. Y aquellos que tienen cifras un poco mejores o que repuntan hacia lo positivo son aquellos que tienen que ver más con los gobiernos locales. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. 8:34, Andrés. Oiga, Ricardo, mire, yo creo que hay una evidente mejoría general en el estado de ánimo nacional. Eso puede tener que ver con varias cosas. Mire, yo creo que tiene que ver con cambios de gobiernos locales, que a la gente le abre como una esperanza de que se solucionen sus problemas locales, que normalmente son problemas muy, muy intensos, sobre todo la inseguridad. Y esa mejoría en el estado de ánimo general se transmite a todo. Siguiente, yo concuerdo con Héctor, el asunto de la inflación, independientemente de si eso es responsabilidad del Banco de la República o de quien sea, eso ha cedido al punto suficiente que la gente ya no está sintiendo esa presión tan fuerte que estaba sintiendo sobre los precios en los últimos 2 años, y eso tiene que traducirse en una mejoría del estado de ánimo. Sin embargo, además de esto, Ricardo, al ver cómo están los resultados en gente joven y gente de izquierda, creo que es absolutamente clara la conclusión de que fuera como fuera, el presidente Petro logró activar a su gente, o logró un efecto de activación en la base suya, que era, como lo hemos dicho acá, gente que se reconoce como de izquierda y gente en los rangos de edad más jóvenes. Probablemente todo este asunto de la Corte Suprema de Justicia, la cuestión del golpe blando en particular, que yo veo que le llega mucho a la gente de izquierda, que tiene el temor de que por primera vez llegan al poder y los van a tumbar. Entonces, esto efectivamente es evidente, Ricardo. El presidente Petro activó a su gente en el periodo de medición. Mire, el 10% de la gente está de acuerdo, está considerando que está mejorando la seguridad, el 82% que está empeorando, el 15% de los encuestados cree que está mejorando el costo de vida, el 79% cree que está empeorando, el 21% cree que la economía va mejor, el 74% que va empeorando, el 16% cree que la corrupción va mejorando, la lucha contra la corrupción, 72% que va empeorando, y podemos seguir así con la mayoría de los aspectos. El 29% cree que va mejorando el tema de la salud, el 60%, Paola, que va empeorando. Pues la gran mayoría entonces cree que empeoran los grandes temas del país, para hacer un resumen muy rápido de lo que usted acaba de decir. En cualquier caso, esa cifra de 35% es bajita cuando usted lo compara con los pares del presidente en el resto de la región. Se lo doy muy rápido. Nayib Bukele, 88% de popularidad, de aceptación. Luis Abinader, República Dominicana, 69%. Manuel López Obrador, México, 68%. Daniel Noboa, Ecuador, 67%. Rodríguez Chávez, Costa Rica, 61%. Lula da Silva, en Brasil, 54%, Luis Lacalle en Uruguay, 50%, mejor dicho, queda exactamente al mismo nivel en el que está Javier Milei en Argentina, que también tiene un 35%, como para mirar un poquito desde más de lejos el bosque y no quedarnos únicamente en los árboles, Ricardo. Paola, muy importante lo que acabas de decir, y yo te lo complemento con algo. A ver, Martín. Finalmente, el presidente Petro representa una institución, que es el gobierno nacional. Así es. Y es una de las instituciones con la imagen más baja. Y le voy a dar las principales. A ver. Fuerzas militares, 65% de imagen favorable. Empresarios, 59% favorable. La Iglesia, 58% favorable. La ONU, 52% favorable. La Policía, 52% favorable. Los medios de comunicación, 46% favorable. La Corte Constitucional, 44% favorable. Los sindicatos, 41% favorable, y la Procuraduría y la Contraloría, ambas con 40% favorable. Incluso la Junta Directiva del Banco de la República con 38% favorable. Entonces, todas las que le acabo de leer tienen una imagen más positiva que la del presidente. Entonces, yéndome al comentario inicial de Héctor, y solo para complementarlo con números, efectivamente, Iván Duque en esta misma época de gobierno tenía una aprobación más baja que la de Gustavo Petro. Estábamos empezando la pandemia y estaban a punto de encerrarnos. Sí. Si nos vamos al segundo periodo de Juan Manuel Santos, también tenía una aprobación más bajita, estaba por los lados del 20 y algo por ciento, ¿cierto? Sí. 20 y algo por ciento, pero ya si nos vamos al primer gobierno de Juan Manuel Santos y a los 2 gobiernos de Álvaro Uribe,
para nada tenían de parecido con ese 35 de hoy. 8:38 minutos. Ricardo, Luis para Ernesto. recordar una célebre frase de la política norteamericana, es la economía, estúpido. Sube Así es. la percepción de cómo va el desempleo, que está mejorando, pasa del 20 al 31%. Y aquí hemos hablado bastante de un tema que le golpea durísimo a los hogares colombianos, que es el costo de vida, la inflación. Y ahí también la percepción sube favorablemente, pasa del 8% al 15%. Entonces yo creo que si se mantiene la dinámica económica, el presidente va a tener buenos números. 8:39 minutos, Martín. Los alcaldes que también jalonan el estado de ánimo del país. Hay expectativa frente a los nuevos mandatarios. En su mayoría son conciliadores, buscan ejecutar más allá de generar confrontación con el gobierno nacional. ¿Cómo les va a los alcaldes? Yendo a las cifras y uniéndome al comentario de Andrés, claramente los alcaldes impulsan el estado de ánimo en estas 5 ciudades principales y la esperanza de la gente se recupera y eso puede ayudar un poco al gobierno nacional. Entonces vámonos a cifras. El alcalde de Bogotá arranca su periodo con 54% de aprobación, 24% de desaprobación. Eso suma menos de 80%, lo que quiere decir que 1 de cada 5 personas todavía están esperando a ver qué pasa. Todavía no toma partido. No toma partido. El alcalde de Medellín, 76% de aprobación, 17% de desaprobación. Le va muy bien a Fico Gutiérrez. Un poco por encima, 2 puntos más o menos por encima de lo que tuvo en elecciones en porcentaje de votos. El alcalde de Cali, 64% de aprobación. Alejandro Eder, 21% de desaprobación. Parecido a como empezaron las alcaldías anteriores, pero muy diferente a como terminó la alcaldía de Ospina. Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, 74% de aprobación, 25% de desaprobación. Me sorprende que no esté sobre el 80% de aprobación. Empezó en los números que tenía también en porcentaje de votos. Y son momentos diferentes del tiempo. Mire que de todas formas el tema de seguridad está porreando mucho a las ciudades principales, y en la costa pues o en Barranquilla el segundo problema en su orden que hablaron extensamente esta mañana es el tema de servicios públicos. Entonces esos 2 temas tal vez le pueden afectar un poco a la ciudad, pero cuando uno revisa todos los demás temas de esos 20 que medimos, en general son todos muy positivos. Es una ciudad que ha tenido una constante positiva durante los últimos, podría decir yo, 10 años, ¿cierto? Sí, la senda de crecimiento de Barranquilla, a pesar de los problemas, es evidente. Y el tema de Bucaramanga, con Jaime Andrés Beltrán, comienza en 61% de aprobación y 28% de desaprobación. Me pregunta un oyente, hablando del presidente Petro, Martín, si otro de los puntos, no solamente por los subsidios, hablando de cómo logra recuperar el presidente Petro la favorabilidad entre los jóvenes, tendría relación con su discurso idealista en cuanto a ambientalismo, en cuanto a paz mundial, en cuanto a paz nacional. Esa esperanza no conecta con el discurso de los jóvenes. Al final el joven es idealista, el joven está en un mundo en el que realmente tiene como banderas, entre otras, esos postulados. Esos postulados probablemente le ayudaron desde el momento incluso de la elección, en segunda vuelta, cuando obtuvo un poco más del 50% de los votos y tenía un gran apoyo de los jóvenes. Entonces no creo que sea algo nuevo que haya ocurrido entre diciembre y enero. Más bien lo atribuiría más a temas como los que mencionaba Aurelio hace un momento. 8:42 minutos, las opiniones sobre los alcaldes del país. Luis Ernesto. Ricardo. Bueno, Ricardo primero. Aurelio, permíteme, algo digamos para resaltar. Yo creo que hay una gran expectativa en general en todos los alcaldes de las principales ciudades del país. Arrancan en general todos muy bien su mandato. La luna de miel del alcalde de la capital del país no es tan cálida como seguramente la han tenido otros mandatarios como Luis Eduardo Garzón, el mismo Samuel Moreno, la alcaldesa Claudia López, que arrancó con unos números por encima del 67% y después obviamente en pandemia alcanzó unos números muy altos, porque claro, la angustia de seguridad ya le está empezando a marcar factura apenas en las primeras semanas de su mandato. Pero en términos generales yo diría que hay pues optimismo con lo que pueden hacer los mandatarios locales. O sea, a mí me llama la atención es el contraste con los antiguos alcaldes. O sea, Carlos Fernando Galán frente a Claudia López, pues usted se da cuenta que en la encuesta hay una tijera, ¿no? Que cae y el otro arranca para arriba. Sí. Y lo mismo Eder con Ospina
y lo mismo Beltrán con Cárdenas en Bucaramanga, y bueno, y ni hablemos de Federico Gutiérrez con Daniel Quintero, o con el encargado que dejó Daniel Quintero porque ni terminó su mandato. Entonces, me parece que es muy comprometedor para los alcaldes arrancar con esto tan positivo, con unas ciudades con tantos problemas y tantas dificultades. Mire, Ricardo, permítame una pequeña cosa. Están surgiendo en el debate público algo que subyacía silenciosamente durante la campaña territorial. Sí. Era el enorme endeudamiento de ciudades como Bogotá, de ciudades como Cali, o los pendientes de pagos en Medellín. El endeudamiento de Barranquilla es uno de los temas graves que hay. Pero algunas voces en las campañas dijimos, oiga, pero ustedes no van a hablar de este endeudamiento. Bogotá con Claudia López pasó de menos de 3 billones a más de 9 billones de endeudamiento, y anda Galán buscando centavos a ver qué puede hacer. Entonces, aquí estos alcaldes tienen, digamos, la espada de Damocles del altísimo endeudamiento que les dejaron sus antecesores, y yo diría que ese es el gran reto. Lo de Bogotá es dificilísimo. 8:45 minutos, Héctor. Sí, a mí me parece, pues evidentemente los números de todos los alcaldes son altos y contrastan con los números de la salida de los alcaldes anteriores, como lo dice Aurelio, pero no contrasta con los números de la entrada, como ya lo decía Luis Ernesto, que es la comparación correcta. Claro, para saber, digamos, vamos mejor o peor, o en fin, a esto les va mejor que a los anteriores, pues lo que hay que compararlos es con un momento comparable, y el momento comparable es el momento de la llegada y no el momento de la salida. Pero a mí también me parece que evidentemente pues estamos en la espuma que siempre ocurre de cualquier mandatario de cualquier nivel, que cuando llega pues llega realmente con unos números altos, pero en general me parece que me sorprendió un poco que la espuma era más baja de lo que uno podría esperar, porque lo que suele pasar, como le pasó al presidente Petro, por ejemplo, cuando ganó la elección, es que la aprobación supera los votos que ha recibido, porque hay una gente que no votó por ellos, pero se suma, digamos, como a la ilusión, al optimismo que genera una nueva elección. En este caso, en el de los alcaldes, me llamó la atención que la mayoría estaban, como lo relataba Martín, muy cerca al porcentaje de votos que obtuvieron. Tal vez Alejandro Eder es el que más gana, me parece, si uno hace esa comparación, pero los otros están por ahí más o menos. El entusiasmo no parece ser tan fuerte como algunos lo predican. Aunque Héctor, Martín, complementando tu análisis, que es cierto, hay que compararlo contra el inicio de cada uno. De todas formas depende de la ciudad, porque no es lo mismo usted comenzar un periodo de alcalde con una ciudad que haya quedado muy desaprobada o en mal ánimo, que compararlo con un inicio de un alcalde hace 4 años con una ciudad que haya quedado en términos positivos. Ejemplo Medellín, ejemplo Barranquilla. Entonces depende de la ciudad, porque es más fácil recibir una ciudad que venía muy bien que recibir una ciudad como hoy que viene muy mal. Oiga, Ricardo, y hay 3 ciudades en particular, que son Medellín, Cali y Bucaramanga, en las que el cambio de tendencia del estado de ánimo es tan dramático, es decir, la inversión, esa tijera que describía Aurelio ahora, es tan dramática que, tratándose de ciudades grandes y que son relevantes en el concierto social y económico del país, etcétera, esto tiene que estar incidiendo y estos números tienen que estar pesando en ese cambio del estado de ánimo nacional. Es como si esas ciudades hubieran recuperado, hubieran pasado de la noche al día, del infierno al cielo. Es decir, ya esto se estabilizará en algún momento. Pero el cambio de estado de ánimo en esas 3 ciudades, que es tan dramático, esto tiene que estar incidiendo, insisto, por tratarse de ciudades grandes, importantes, en ese cambio del estado de ánimo nacional. Tiene que estar empujando, es parte del viento detrás de esas velas. Para controvertir un poco lo que plantea Martín, pareciera que es al contrario, y es que cuando reciben una ciudad mal, en términos de el mandatario saliente tiene unos bajos niveles de opinión, como pasó en Cali, como pasó en Medellín, pues entonces le dan todo el beneficio de la duda y, digamos, con puras expectativas,
y no con ejecución ni gestión, porque en 2 meses poco se logra, se revierte de manera muy rápida las cifras. Es lo que está pasando en Medellín, es lo que estamos viendo en Cali. En cambio, cuando los niveles de aprobación no son tan bajos, sino son estables, como es el caso de Bogotá, la alcaldesa salió con el 41%, pues entonces el cambio no es tan drástico, no genera, digamos, ese cambio tan grande de expectativas. 8:49 minutos, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a todos en la mesa y a los oyentes. Ya regresamos en Mañanas Blue, hablamos en segundos con el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas, de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sin embargo, se venció ese periodo y no han sido reemplazados. A propósito, esta madrugada la Procuraduría le está pidiendo al gobierno en pleno, a la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la cabeza, al ministro de Minas, Andrés Camacho, al director de diferentes entidades, entre ellas el Departamento de Planeación Nacional encargado Daniel Rojas Medellín, que entreguen explicaciones en un plazo de 3 días para saber si están o no cumpliendo el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno en 30 días, que ya están a punto de cumplirse, nombrar en total propiedad 6 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Daniel Goleman, en su libro Focus, dice que la epidemia de nuestra época es la falta de atención. Es decir, la tecnología ha logrado que perdamos el foco. Terminamos distraídos en lo que no es fundamental, en lo que no es importante. La buena noticia es que él cree que la atención de alguna manera se puede desarrollar. Es decir, que tú, con esfuerzos, con planes de acción, logras establecer un proceso de atención que te permita alcanzar los objetivos y realizar de la mejor manera tus estrategias. Hoy te quiero invitar a que tengas claro cuál es tu propósito de vida, qué es lo que tú estás buscando en tu vida, qué es lo fundamental, qué es lo importante, qué es lo urgente, y que a partir de eso establezcas atención, seas capaz de enfocarte y dedicar los recursos adecuados para cada una de esas prioridades. 8:51, ¿cómo se comporta el dólar? Hace minutos abrió la bolsa, Víctor. Ricardo, con una apertura a la baja, luego se ha moderado y cambia un poquitico de tendencia. Primeras negociaciones en 3.928 pesos. En este momento se está negociando en 3.935 pesos, es decir, en precios muy similares frente a la jornada anterior. En el mundo el dólar también está muy estable frente a las principales monedas a nivel global. El petróleo de referencia Brent también muy estable. No hay mayores sobresaltos en los mercados financieros del planeta. Ricardo, hoy se reúne la Junta Directiva del Banco de la República, pero no será una reunión para decidir sobre las tasas de interés de acuerdo con el calendario sobre decisiones de política monetaria. Hoy el banco no volverá a bajar sus tasas como lo ha sugerido nuevamente el gobierno. La tasa de referencia se mantendrá en el 12,75%. Desde el Ministerio de Hacienda están proponiendo reducciones mensuales ya de 1 punto porcentual en los intereses ante la caída de la inflación, pero eso se mirará en la reunión que tengan dentro de un mes. Sobre las 10 de la mañana conoceremos cifras de desempleo de enero en Colombia, tema del que también están muy pendientes los mercados. Y estamos conociendo más resultados financieros de empresas. La ETB, Ricardo, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, tuvo pérdidas el año pasado por cerca de 38.000 millones de pesos. Por esa razón no repartirá dividendos a todos sus accionistas, incluido al Distrito de Bogotá, su principal socio en este 2024. Y los mercados también estarán muy pendientes esta tarde al reporte de resultados financieros de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Grosso, ¿qué es lo que está pasando con la economía en Argentina? ¿Por qué no parecieran estar dando efecto las medidas del presidente Javier Milei?
Pues desde un principio él dijo, cuando llegó y dentro de sus primeros discursos ya como presidente posesionado, que muchas de esas medidas iban a generar un impacto adverso sobre la economía en los primeros meses, ¿sí? Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Entre ellas una medida muy dura, Ricardo, y fue más o menos racionalizar el valor del dólar que tenían establecido o fijado allí en Argentina. El dólar es más relevante para ellos porque allá tienen una cantidad de referencias. Sí, para cualquier cosa se inventan una tasa de cambio, ¿sí? Sí. Entonces, sinceraron el precio del dólar, que lo tenían fijado en unos 400 pesos argentinos, y lo subieron a 800 pesos. Eso inmediatamente, Ricardo, al duplicar el valor del dólar, pues genera una depreciación de la moneda y un impacto sobre la inflación, pero es que ese dólar que ellos tenían fijado en 400 pesos, pues era absurdo, no coincidía con la realidad económica de Argentina. Al racionalizarlo, al llevarlo a ese precio, pues genera mayores presiones sobre la inflación, y cuando la inflación sigue aumentando, los argentinos no ven una solución inmediata a sus problemas, al control de la inflación, pues inmediatamente más personas entran en la pobreza. Aunque hay otras cifras positivas macroeconómicas que se ven ahí, pero que de pronto la gente no lo siente todavía. Por ejemplo, Argentina logró por primera vez en 12 años un superávit fiscal, es decir, sus gastos no superaron a los ingresos de la nación. Pero esto debido a un ajuste muy duro que están sintiendo los argentinos. Y también han mejorado otros temas, percepción de riesgo, índice de riesgo país, los mercados, digamos el dólar, el que se compra en la calle, el callejero, digamos ha revertido su tendencia recientemente, han mejorado los precios de las acciones, en fin, algunos ajustes muy dolorosos, pero que todavía la gente no lo siente en la calle. Y eso ha llevado incluso a que haya huelgas, hay diferentes sectores anunciando manifestaciones. Felipe, ¿cómo le fue? Usted estuvo recientemente en Buenos Aires. ¿Cómo vio la situación? Sabe que me impresionó mucho, Ricardo, porque pues fui a una casa de cambio a cambiar $1,000. Sí. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me dieron los $1,000 en billetes de 1,000 pesos argentinos. ¿Y eso cuánto fue? No, pues mochila. Claro, increíble. Es mochila. Pero la conclusión a la que yo llegué desde el punto de vista económico es que 1,000 pesos argentinos equivale a $1. 1,000 pesos argentinos es $1, ahí está. Es decir, vaya usted y diga, por ejemplo, además me sorprende porque no hay billetes sino de 1,000, pero me dicen que iban o estaban sacando unos de 2,000. Entonces usted tiene que salir a la calle pues con fajo, ¿no? Que es una cosa muy impresionante porque, bueno, pero entonces hay unas cosas muy baratas y otras caras. Por ejemplo, los taxis son baratísimos. ¿Y qué es costoso en Argentina, por ejemplo, hoy, Felipe? No, por ejemplo, la ropa está costosa. La ropa es cara, imagínese usted. La ropa está costosa. Por ejemplo, yo tuve que comprar un cinturón y me costó $28. Sí, eso es caro. Eso es costoso. Claro, Felipe, ¿no? 8.56. Los restaurantes, pues obviamente las cartas cambian casi todos los días, porque con la inflación, pues lo que vale 24,000, 25,000 pesos, por ejemplo, un buen pedazo de carne está en 22,000, 23,000 pesos. O sea, multiplique 120,000 pesos, ¿no? No, pues claro. Pues va cambiando con la me recuerda mucho Venezuela en eso, sí, en pero la inflación que avanza tan rápidamente. Pero no es, pero además es decir, tampoco está tan costoso, ¿me explico? Sí. No, pero además si usted llega con dólares, pues es el rey. Pero claro, Bogotá, por ejemplo, es que usted va a un buen restaurante en Buenos Aires, le voy a poner un caso, Cabaña de las Lilas. Sí. ¿No? Puerto Madero. O Don Julio. Cualquiera de esos. Lo vi en Don Julio. Sí, que me pareció malísimo. Entre otras cosas. ¿En serio? Sí, de moda. Casi no conseguimos la reservación y me pareció malísimo. Pero bueno. Entonces te pide 1 o 2 botellas de vino, ¿no? Sí. Y una botella de vino vale 20,000 pesos. O sea, 80,000 pesos. Vaya, pida esa misma botella de vino acá, le vale 350,000 pesos. Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que en Argentina el vino entonces es barato, es lo uno por lo otro, realmente, ¿no? Sí, es cierto. Pero Felipe, porque usted va desde afuera, pero para el argentino la inflación es muy dolorosa. Claro. Ellos ganando en pesos argentinos. Si usted llega en dólares, usted es el rey. Una inflación del 250% y llega Milei a prometer que la inflación se va a controlar. No, claro, pero por ejemplo, ¿sabe dónde ve uno en eso? los primeros meses. Sí, ¿en los taxis. En los taxis lo veo uno porque, es decir, la carrera más cara que yo pagué en Argentina, en Buenos Aires, fue de 6,000 pesos, ¿no?
que pues no es nada, son 24.000 por 4, 24. Sí, ¿no? sí. Pero es impresionante porque si la carrera le vale a usted 1.300, ¿no? Y usted les da 2.000, quedan en un agradecimiento que dicen como si se hubieran ganado la lotería. La situación en Argentina es crítica, Felipe. Volveremos a hablar de lo que está pasando con el gobierno del presidente Milei, con la economía argentina que no despega y con las huelgas que ahora están a la orden del día. Huelga que tiene que ver con el sistema educativo y también con los sistemas de transporte, con las aerolíneas. 8:59 minutos. Cambiando de tema, quiero saludar en Washington al presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, magistrado Roberto Vidal. Buenos días. Buenos días, gracias por su invitación. Magistrado Vidal, lo vi en fotos ayer reunido con el secretario de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo le fue con el secretario? Sí, señor, fue un encuentro muy afortunado con el secretario Almagro, en el que pudimos conversar de los avances de la jurisdicción y de estos avatares que han rodeado nuestro trabajo en los últimos días. Sí. Hablaron sobre la situación actual que se está presentando, sobre la coyuntura que hay en torno a la JEP y los reparos que han expresado los integrantes del secretariado de las FARC. Sí, señor, tuvimos la ocasión de hablar de esos temas en el contexto de que el sistema interamericano bajo la OEA tiene unos mecanismos de protección de la independencia judicial en todo el continente. Y entonces, bajo ese punto de vista, ellos se interesan, por supuesto, en la preservación de la autonomía judicial, en particular en Colombia y en la JEP. Sí, doctor Vidal, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar de un punto que es no menor y que fue el centro, por no decir el corazón, magistrado, de la queja de los excombatientes de las FARC, responsabilizando a la JEP y a las decisiones de la JEP como uno de los principales motivos por los cuales están regresando a organizaciones al margen de la ley. Claro, tuvimos la ocasión de mirar estos contextos y de explicar cómo están transcurriendo, tal vez en el momento de mayor desarrollo, las actividades de la jurisdicción y estos debates políticos que rodean nuestro trabajo. Doctor Vidal, ya le confirmaron que se aplazó el encuentro previsto para mañana, que había sido convocado por Naciones Unidas para intentar llegar a algún consenso o analizar las divergencias o las inquietudes que expresan los antiguos miembros de las FARC frente a la JEP. Sí, claro, el director o el coordinador de la misión de verificación de Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz, está haciendo muy buenos oficios, tratando de generar unas reuniones de concertación sobre el tema. Entiendo que está aplazada porque pues son agendas que no son fáciles de coordinar. Pero las FARC están dispuestas a asistir a esa, bueno, las antiguas FARC estarían dispuestas a asistir a esa reunión. ¿Usted ha tenido algún tipo de información sobre esto? No, señor, no tengo información al respecto. Como le digo, eso lo está organizando la misión de verificación de Naciones Unidas. Sí. Doctor Vidal, ¿cuál sería la última consecuencia en el caso de que el antiguo secretario